Entonces, estaba diciéndoles, el tema de hoy es acerca del ayuno. Y estaba diciéndoles si ustedes, bueno, conocen, ¿no? Porque eso pasó hace muchos años. Él vivió en los 1700. Estoy hablándoles de Juan Wesley o John Wesley. Les decía que él es arminiano. Aquí entendemos ya eso en la iglesia cuando hablamos de arminiano y cuando hablamos de calvinista. Eso lo entendemos. Pero el Señor usó a este hombre, a Juan Wesley, de una manera poderosa en esa época. Y una de las costumbres que ellos tenían, y no sé si saben la razón por la cual le pusieron a ellos el sobrenombre de metodista, igual que a los puritanos. Los puritanos, ellos rechazaban ese nombre, pero terminaron llamándose puritanos. Y Juan Wesley y su grupo no se llamaban metodistas, pero le pusieron los metodistas porque ellos eran metódicos. Ellos tenían en la semana 2 días, si no mal recuerdo, en que ellos siempre ayunaban. Se reunía el grupo de estudiantes y ellos ayunaban y oraban. Y eso era algo metódico que ellos hacían, y con muchas cosas eran así metódicos. Entonces le pusieron los metodistas por eso. Ahora, el punto por qué menciono esto es porque la Biblia apoya eso, que nosotros ayunemos un día a la semana siempre, o 2 días o 3 días a la semana, que lo hagamos como una regla. Bueno, esas cosas las vamos a ver hoy. Yo quisiera tratar 3 temas. Hoy vamos a tratar el ayuno, perdón, el cristiano y el ayuno. Después vamos a tratar también por qué y las formas también de ayunar, que son cosas importantes. Entonces, no me voy a extender mucho. Si tenemos que dividir esta clase en 2, la dividimos. No es muy larga, pero yo sé que entre comentarios y preguntas y todo se nos va el tiempo. Vamos a orar primero y entonces voy a pedirle a Anthony que nos reparte aquí la... Creo que sí voy a tener que ir hasta allá porque allá tengo todas mis notas. Voy a tener que ir hasta la oficina. Sí. Vamos a, hermano Arnaldo, usted puede dirigir la alabanza porque yo tengo que ir a la oficina. Y entonces pongan una mientras yo voy un momentico a la oficina a buscar mis notas. Entonces pongamos, que quede grabado, no importa también. Ahí. Lo puede. Ah, porque sí, porque todo se escucha, Hernán. Ah, Sí. Bueno, mis hermanos, vamos a ponernos en pie para entonar las notas de esta alabanza. Contempla a Dios. Reyes, pueblos, tierra
gran majestad. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adorarle. Contempla al Rey, nadie es como él, venid y adorarle. Quien sufrió los clavos en dolor, quien llevó el mal del pecador. Jesucristo, humilde al padecer, ha triunfado y reina con poder. Contempla, oh Dios, en su trono está, venid y adorarle. Contempla al Rey, nadie es como él, venid y adorarle. A Dios, en su trono está, venid y adorarle. Contempla al Rey, nadie es como él, venid y adorarle. Bueno, de esta manera le dejamos el púlpito a nuestra hermano. Gracias. Ok, hermanos. Bueno, hermanos, como les decía, vamos a dividir estas clases en 3 puntos importantes: el cristiano y el ayuno, observaciones y precauciones. Pues eso es importante. Hay personas que deben tener una dieta estricta acerca por su salud, y entonces no pueden ayunar como otras personas. Y la última es la práctica. Quiero decirles que estas clases las he sacado de los mismos temas del hermano Paul Washer. Así que no es nada, esta clase no la hice yo, sino que la saqué de los libros del hermano Paul Washer, pero como es el 5º nivel y apenas vamos por el 2º, no vamos a tardar mucho en llegar ahí. Y como vi que la necesidad es grande en cuanto a eso de la iglesia, entonces me quise adelantar. ¿Okay? Entonces vamos a ver ahí, hermanos, y vamos a dejar espacio para la oración. Ahí están ustedes donde dice el cristiano y el ayuno. Es en el, hermana, es en el... ¿Necesitan otro? No. ¿O uno? Ok. Dice, algunos cristianos sinceros, bueno, el título dice, el ayuno para este tiempo. Algunos cristianos sinceros argumentan que el ayuno es una práctica del Antiguo Testamento que no está prescrita para el cristiano del Nuevo Testamento. Si bien es cierto que el Nuevo Testamento carece de un mandamiento específico en cuanto al ayuno, hay evidencias tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento que respaldan el punto de vista de que el ayuno está permitido y es promovido entre los creyentes del Nuevo Testamento. A continuación consideremos esta evidencia. Y bueno, y como ustedes saben, hermanos, una de las cosas que a mí me gusta de los estudios del hermano Paul Washer, sí, puede agarrar usted su Biblia,
porque ya traje la mía. Gracias. Es que usted no puede hacer estos estudios si no tiene su Biblia en la mano. Entonces, vamos a ir a el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos del 2 al 18. Y sabemos que estas clases, por supuesto, ustedes no las han podido hacer porque se las acabo de entregar, pero en sus casas ustedes lo largo lo terminan, porque está muy fácil de estudiar. Capítulo 6, versículos del 2 al 18. Un voluntario que lo pueda leer, por favor. Evangelio de Mateo, capítulo 6. Por favor, una clase para los hermanos vejeranos. Tony. Ajá. ¿Qué dice? Sí, el que lo tenga. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas, en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto, os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uses vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Cuando ayunéis, no seas austero como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. En público. Muy bien. Entonces, aquí estamos viendo en toda esta lectura que Jesús menciona tres pilares o expresiones de la piedad o devoción judías. Identifícalos en los espacios en blanco. Entonces, yo ahí me les voy a adelantar un poquito porque, como dije, les acabo de entregar la clase y ustedes no tienen no tuvieron el tiempo para hacerla, como es lógico. Pero ahí donde ustedes ven, el versículo 2 dice, el primer pilar es cuando des. Ahí puede poner es. Limosna, versículo 2. Ajá. Cuando ores. Ajá. Cuando ores, en el versículo 5 lo cubrimos. Y en el punto C dice cuando ayunéis, versículo 16. No sé si tienen donde está el otro micrófono para que cuando lean los hermanos, ellos también se oigan en la clase, porque yo sé que esta
es una clase donde muchas personas van a tener preguntas y entonces yo quiero que escuchen las respuestas bíblicamente. La nota dice, observa que Jesús no dice si dan u oran o ayunan. O sea, la clave de la palabra está en sí, sino cuándo. En vez de decir sí, dice cuándo. Cuando hagan estos actos de piedad. Ahí en la nota está, ustedes lo tienen. Cuando hagan estos actos de piedad. En estos textos el Señor Jesús muestra que esperaba que sus discípulos practicaran el ayuno hasta su regreso. O sea, el Señor lo daba por sentado de que ellos lo tenían que hacer, ¿verdad? Lo hacían o lo debían hacer. Observa también que Jesús no está ordenando el ayuno, no es una ordenanza. A ver, denme ustedes un ejemplo de una ordenanza o dos para la iglesia del Señor. ¿Qué es una ordenanza? No que es una ordenanza, ¿cuál es? El bautizo. Muy bien. El bautismo en agua. La oración. La Santa Cena. Nos ordena la oración. Se nos ordena orar. La lectura de la palabra, las escrituras, estudiar, escudriñar las escrituras, exacto. Son ordenanzas, pero el ayuno no. Ni establecido el ayuno como una devoción espiritual que debe ser practicada por todos los santos en todo momento. Bueno, hasta aquí puede ser que uno diga, bueno, entonces no ayuno, pero no es así. Sigamos adelante. A lo largo del Nuevo Testamento, la oración frecuente, lo vemos en Lucas 18:1, 1 de Tesalonicenses 5:17, ¿verdad? Vemos la oración, eso es un ejemplo de una ordenanza, ¿verdad? El dar también es una ordenanza, ¿verdad? Son mandamientos para todos los creyentes. Esto no es el caso del ayuno. El caso del ayuno no es un mandamiento. El libro de los Hechos refleja la historia de la iglesia del primer siglo. Y aquí vamos a ver ejemplos en las Escrituras. Pero primeramente viene una pregunta. Dice, ¿cómo demuestran los siguientes textos de Hechos que el ayuno era practicado por la iglesia primitiva y es una práctica válida para los cristianos actualmente? Vamos a ir entonces a Hechos, capítulo 13, versículo 1 y 2. Aconteció en Iconio que entrando juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Hechos 14. No, 13. 13, 1 y 2. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, si vamos a la pregunta dice, ¿cómo demuestran los siguientes textos de Hechos que el ayuno era practicado por la iglesia primitiva y es una práctica válida para los cristianos actualmente? ¿Qué es lo que estaba pasando ahí en ese momento? ¿Qué ustedes ven ahí? Fíjense la importancia. El ayuno no es un mandamiento directo del Señor, pero era una práctica también de la iglesia. No, para buscar dirección. Correcto. Principalmente en dirección espiritual. Correcto. Ellos ayunaron antes, ¿ves? Para buscar dirección espiritual. Muy bien. ¿Alguien más? Ok, veamos entonces un capítulo más adelante, 14, Hechos 14 del 19 al 23. ¿Qué dice? Entonces vinieron los judíos de Antioquía
y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entren en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Fíjense que ellos ordenaron ancianos en las iglesias, pero fíjate que ellos oraron y ayunaron, o sea, el ayuno iba junto con la oración para tomar decisiones importantes. Ahí podemos ver, cuando nosotros tomamos decisiones importantes, debe estar el ayuno envuelto en eso. ¿Okay? El ayuno nos hace más sensibles. Yo sé que todos ustedes en algún momento han ayunado. ¿No se da cuenta que cuando usted ayuna y está en oración y enfocado con el Señor, usted es más sensible a la voz de Dios? ¿No le ha pasado eso? Nunca he ayunado, no sé. ¿Usted nunca ha ayunado? No. No se preocupe que de ahora en adelante va a ayunar bastante. Vamos. Ok, entonces ahí pudiéramos poner que los hermanos, antes de enviarlos a servir al Señor, oraron y ayunaron. Porque fíjense, hermano, las decisiones que nosotros tomamos son muy importantes. No estoy diciendo de comerse una comida o hacer algo corriente, no, hermano. Sino te estoy hablando de cosas, bien sean en la iglesia, okay, son de suma importancia, cómo nosotros nos vamos a mover en las cosas del Señor. Y también cuando ustedes tienen cosas personales. Usted no se quiere salir de la voluntad de Dios. Usted quiere estar dentro de la voluntad de Dios. Entonces es necesario que usted escuche la voz de Dios claramente, y el ayuno te sensibiliza para poder escuchar mejor la voz de Dios. Y cuando estoy diciendo la voz de Dios, no estoy hablando de una voz audible, no estoy hablando de eso, porque quiero aclarar, sino que Dios te puede hablar al corazón y te lo confirma por la palabra, ¿verdad? Un hermano puede venir y decirte algo y te lo confirma la palabra, ya Dios te lo ha dicho a ti con anterioridad, por supuesto, no nos salimos de la palabra de Dios. Pero lo que te quiero decir es que a veces Dios quiere hablarte y a veces tú no estás enfocado porque estamos tan ocupados. Número uno, estamos ocupados. Cuando nosotros ayunamos, separamos un tiempo para Dios, para escuchar la voz de Dios, para dedicarnos a la oración. Y especialmente, hermanos, vamos a ver también momentos que se ayunó tanto en el Antiguo Testamento, donde eran momentos de cosas difíciles. Si ustedes se acuerdan el libro de Esther, dice que Esther ayunó, iban a asesinar a todo el pueblo, lo iban a exterminar, a todo el pueblo judío. Dice que ella entró en ayuno, ella y el pueblo, 3 días. Pablo también ayunó 3 días, cuando quedó ciego, ¿se acuerdan? Camino a Damasco, en Hechos capítulo 9, cuando él quedó totalmente ciego, y entonces dice que tuvo 3 días, que no comió nada, y estuvo ciego. Entonces era Dios tratando con él en ese momento. Entonces, para que ustedes vean lo importante del ayuno. Vayamos a la nota ahí mismo, en la página 16, que dice: sería irresponsable sugerir que la única razón para estos casos de ayuno es que los creyentes de la iglesia primitiva no habían llegado a comprender su nueva vida en Cristo y seguían atados a las antiguas tradiciones. Por eso tenemos que ver que estamos hablando ya creyentes en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. Sigue diciendo: en cada uno de los casos
el apóstol Pablo y otros líderes de la iglesia estaban presentes y participaban en el ayuno. Y hay ayuno privado, pero también hay ayuno colectivo, ¿okay? O sea, donde la iglesia también está en ayuno. El punto número 3 nos dice que una vez más el Nuevo Testamento no ordena el ayuno. Sin embargo, hay ejemplos positivos relacionados con el ayuno en todo el Antiguo Testamento. Entonces ahora vienen las preguntas. ¿Deberían considerarse estos ejemplos como directrices autorizadas para el creyente actualmente? ¿Qué nos enseñan los siguientes textos del Nuevo Testamento al respecto? Veamos Romanos 15:4. Librito más adelante. Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Exacto. Y fíjese que dice la palabra antes. ¿Cuáles fueron las cosas que se escribieron antes? La ley. La ley, el Antiguo Testamento. Muy bien. Ahí va una. Entonces, seguimos con 1 Corintios, capítulo 10. Vamos más adelante. Esa es la carta que se está exponiendo en la iglesia. 1 Corintios 10:11. ¿Qué dice? Estas cosas les sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Así es. Entonces ahí vemos, ¿verdad? Como podemos nosotros ver ejemplos en el Antiguo Testamento. No todas las cosas nos aplican del Antiguo Testamento, pero hay cosas que sí, por lo menos lo moral nos aplica. ¿Sí o no? Sí. Seguro. Las cosas morales nos aplican a nosotros. Por eso los 10 mandamientos están vigentes. Ok. En la nota dice, las enseñanzas y los relatos históricos del Antiguo Testamento fueron escritos para la instrucción de la iglesia del Nuevo Testamento. Por lo tanto, las enseñanzas del Antiguo Testamento sobre el ayuno, así como sus ejemplos positivos y negativos, proporcionan una base segura para su práctica en la actualidad. Muchos de los santos más devotos del Antiguo Testamento practicaban el ayuno. Esto es un gran testimonio del beneficio y la importancia permanente de su práctica. Los que participan en el ayuno están en la selecta compañía de los grandes santos de las Escrituras y de la historia de la iglesia. ¿Quiénes quieren estar en esa lista? Ok, hermanos. Vamos a dejar la clase ahí. Vamos a abrir para preguntas, comentarios y nos dé tiempo para orar en esta noche. Vamos a continuar. La semana que viene la terminamos. Si Dios quiere, terminamos esta clase. ¿Ok? Preguntas, comentarios acerca del ayuno. Recuerden que vamos a estar tratando posterior a estas clases las observaciones y las precauciones, porque de repente van a preguntar algunas cosas así esta vez, pero algo de la clase que ustedes quieran comentar acerca de la clase. La verdad que es una práctica, aunque no es una ordenanza, pero es algo bien saludable para el fortalecimiento y el caminar espiritual de la iglesia. Y sobre todo, como vimos el ejemplo de las tomas de decisiones, muy importante para poder hacer una buena selección conforme a la voluntad de Dios
y no conforme a lo que nosotros pensamos o vemos. Y eso es muy importante para la hora de elegir líderes, diáconos, o sea, todo lo que es el servicio, el cuerpo ministerial dentro de la iglesia. Eso es Decisiones espirituales. decisiones espirituales. Que Tomo se este toman. trabajo, no lo tomo, camino por aquí, está bien. Correcto, correcto. Principalmente espirituales, no Sí, que vamos a exactamente. ayunar porque quiero el carro de comprarme, no sé, algo material. Simplemente, principalmente yo pienso que sería fortalecer el ayuno espiritual. Espiritual. Para tomar decisiones. Sí, toma decisiones. eh, También hay veces que tú quieres separar un tiempo para crecimiento espiritual tuyo propio, ¿no? Donde tú dices, me siento un poco frío, quiero separar un tiempo para el Señor solo. Y tú buscas al Señor en ayuno y te enfocas en lo que son las Escrituras y el Espíritu Santo, muéstrame dónde yo estoy fallando, en qué estoy fallando, para, ¿verdad?, arrepentirme, apartarme de eso y pienso que también esa es una forma de ayunar. El Mano. principio del ayuno, pastor, es esa oración, nada más que una oración, a solas con Dios. Y claro que es lícito, claro que todo cristiano debe de ayunar, y la iglesia debe de ayunar. Pero más bien lo que enseñan las Escrituras es que el ayuno es, si remontamos el Antiguo Testamento, Israel cuando ayunaba. Cuando buscan la palabra ayuno en Israel, era cuando Israel estaba casi siempre en aflicción. En aflicción de corazón, estaban perdidos, tenían a los enemigos de ellos para destruirlos, y el pueblo enteramente ayunaba. De hecho, el ayuno, Jesús mismo lo dice, cuando que la boda, él dice que mientras estaba con ellos no era necesario ayunar, porque él estaba con ellos. Ujú. Pero vendrá tiempo en que será quitado el Hijo del Hombre y vosotros van a ayunar. O sea, hay una necesidad que nos imperiosa, ¿no?, de ayunar al Señor. Es verdad que esta práctica no se ve, nosotros somos, Fernando lo sabe, venimos de iglesia bautista y no se ve muy común, ¿no?, la iglesia ayunando. Es más práctica de los pentecostales. A veces decimos, hay cosas que los pentecostales nos dan 4 vueltas a otras iglesias porque no somos perfectos. Pero sí es aunque no es una ordenanza, es Es bíblico. es bíblico, pero es una práctica, Práctica saludable, es una práctica no saludable, es una práctica necesaria, y más en estos tiempos, nosotros como cristianos. Sí, fíjense que adelantando, muy bien hermano, adelantando un poquito, pero lo vamos a ver en la clase, esa cita bíblica que tú mencionaste acerca de que cuando los fariseos llegan y ellos dicen, pero ¿qué pasa? ¿Por qué tus discípulos no ayudan? Nosotros, los de Juan ayunan y los tuyos no, le dicen a Jesús. Entonces ahí vemos cuando el Señor le dice lo que tú acabas de mencionar, el esposo está aquí, ¿cómo van a ayunar si el esposo está aquí, verdad? Pero será quitado. Cuando sea quitado, entonces ayunarán. Entonces ahí vemos las tres motivaciones por las cuales estaban ayunando. Por ejemplo, los fariseos eran legalistas y ellos ayunaban porque ellos querían enseñar que ayunaban y que eran más espirituales que nadie. Los discípulos de Juan, ellos ayunaban porque ellos clamaban por la venida del Mesías. Ellos estaban clamando por eso, por la venida del Mesías, por consagración. O sea, ellos lo hacían legítimamente, los discípulos de Juan el Bautista. Pero los discípulos de Cristo, o sea, ya nosotros la iglesia, debemos ayunar también por amor, por devoción, por entrega a Él, porque hemos recibido ya nosotros todo. Realmente nosotros la iglesia lo tenemos todo, todas las bendiciones espirituales las tenemos en Cristo Jesús. Entonces la motivación de nosotros no es para mover la mano de Dios. Lo que pasa es que eso es lo que pasa, que muchas iglesias se han ido a los extremos y entonces a veces decimos, no, porque este grupo hace esto, pues está totalmente mal. Y entonces nosotros lo rechazamos. Pero yo digo que nosotros tenemos que ir a las Escrituras y hay cosas que hacen algunos grupos que están bien, no todo está bien, pero hay algunas cosas que están haciendo bien. Y entonces nosotros debemos decir, ok,
Por supuesto, tenemos que filtrarlo por la palabra, porque si la palabra no lo aprueba, tenemos que desecharlo. Pero también a veces lo están haciendo de alguna manera, pero lo están haciendo de una manera errada. O sea, sí lo hacen, pero de una manera, la motivación es errada. Entonces no hay mejor balanza que la palabra de Dios. Mejor. Claro, hermano. Déjame hacer una pregunta. Algo que dijo el hermano es muy importante, que el ayuno significa oración. Porque Es una oración silenciosa, sí. sí, pero años atrás veía muchos hermanos que a veces, no sé, de otras iglesias, como dijo el pentecostal, estoy ayunando, no puedo comer porque estoy ayunando, pero estaba en la casa haciendo cualquier cosa y no es el enfoque. Estoy ayunando. Estoy 3 días sin comer. No, lo que dijo hermano es muy importante. El ayuno no es simplemente dejar de comer, es oración. Y eso es a lo que tenemos que enfocarnos. Porque yo oía a las personas, no, llevo 12 horas ayunando, 12 horas ayunando, pero estaba... Usted terminó el ayuno. Exactamente. No, ya terminé ahora, pero voy a ver televisor, no voy a comer, estoy ahí, no estoy viendo televisor. Ahí Porque está. me imagino que hay un ayuno bíblico y el ayuno, los médicos hablan fasting, ayuno, que no van a comer 12 horas, pero eso es para... El ayuno no tiene que ver, el problema, el principio del ayuno no tiene que ver que voy a dejar de comer para hacer tal cosa al Señor. No, es que tú dejas todo aquello que te separa de Dios, del tiempo ese, entonces tú te sientas, te cierran en ese cuarto en secreto y tú derramas tu corazón a Dios ahí y olvides las horas de comer. Eso no se planifica en el sentido de que ahora me toca el ayuno, voy a dejar de comer, no, pues eso no funciona así. Primero, el corazón es movido por el Espíritu Santo a hacerlo. Es una necesidad del cristiano y de la iglesia. Ahora mismo nosotros tenemos una necesidad en la iglesia nuestra de cuestiones espirituales. Y yo no voy a decir, pastor, no, hermano, dejen de comer en su casa porque el ayuno no se trata de eso. Vamos a orar, vamos a estar aquí. Entonces, se trata de esas cosas también, ¿entiendes? Porque el ayuno puede ser también, vamos a tomar agua nada más. Pero no significa eso. Es esas horas a solas con el Señor. Porque a veces la gente dice eso, pastor, voy a ayunar y dejan de comer. La nación de Israel lo decía, y yo le cité el texto, y Dios lo dice en su palabra. La última vez que estábamos hablando, yo dije, es el Malaquías. Ese es el ayuno que yo escogí, que dice que doble el hombre su rodilla como en junco y se eche silicio y haga todo ese sacrificio. Claro, porque ellos estaban ayunando con una intención pero la práctica errada. Era decir, voy a dejar de comer tantas horas, me voy a tirar en el piso y para que me vean. No funciona así. No. Ese no es el ayuno. Bueno, yo lo voy a leer para que vean. Adelante, hermano. El texto está en 16. En Lucas 16. Marcos 2:19. Oh, Marcos. Marcos 2:19 al 22. Mira lo que dice. 19. Marcos 2, del 19 al 22. Jesús le dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tiene consigo el esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo, y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama. Y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Está hablando en cuanto a ese mismo tema, ¿ves? Sí. Ahí el Señor estaba reprendiendo a los fariseos, porque la forma en que ellos ayunaban no era la correcta. Entonces, pero eso lo vamos a tratar un poquito, en esta misma clase vamos a tratar eso, hermano. Los discípulos de Juan el Bautista, recuerda que Juan tenía discípulos, Sí, ayunaban. Los fariseos ayunaban, pero los que estaban con Jesús no ayunaban. no ayunaban. Entonces ellos le dicen, bueno, pero tus discípulos no ayunan.
Ujú. Dice, es necesario que ayunen mientras está. Sí. Pero después dice, entonces ayunarán. sí, Cuando el se- esposo se les le ha ha quitado, quitado, dice, entonces sí van a ayunar, entonces ayunarán. porque ya no está con ellos esos tiempos. Sí, Es una necesidad verdaderamente sí, que la iglesia debe correcto. tomar y debe... Y te digo, hay personas que ayunan para venir a la iglesia y están en ayuno en la iglesia. Están enfocados en las cosas de Dios cuando vienen para acá. A ver, no es malo, y es bíblico, el ayuno es bíblico. Yo no recuerdo Sea haberlo una hecho forma- nunca cuando vengo a la iglesia, o sea, el domingo, el día del Señor. No recuerdo, tal vez lo haya hecho, pero es el día que... Que fíjate el texto como dice, porque cuando se Se le le hubiera ha quitado, claro, quitado, va a haber necesario. entonces, ¿qué significa el ayuno? Estar con Dios, estar con Cristo. ¿Y cómo estás con Él? En oración, en la lectura de la palabra. Claro, pero la cosa también está, hermana, fíjense una cosa. Está muy bien, vamos a entrar en eso posteriormente en lo que es la práctica, pero si nosotros, eso está muy bien, que nosotros separemos, vamos a suponer, yo voy a separar este día o mediodía, Claro, el tiempo ese. mediodía voy a decir, Esa no es voy la a práctica. desayunar ni voy a almorzar y Claro. yo voy a entrar en Eso oración. es ayuno. En oración, lectura de la palabra, en alabanza al Señor. Estás ayunando Eso es ayuno. y estás enfocado Claro. con el Señor, ¿verdad? Es más, que dejaste de comer, dejaste esas cosas. Por ejemplo, la mañana a veces tú no desayunas de nada y te pones en oración con el Señor. Y a lo mejor en esa oración te ponen una hora orando ahí. Eso es una hora, eso es un ayuno. Pero entonces sí tiene que ver un poco Sí, con la comida, ¿no? pero una cosa es el ayuno y otra cosa es la oración. Las dos cosas van de la mano, Estás como pero las dos cosas son eliminando algo diferentes. para ayunar, pues. Estás en comunión, leyendo la palabra. No estás en ayuno. Se te van las horas. O sea, puedes estar. Un ejemplo, yo me levanto y yo estoy media hora, 45 minutos leyendo la palabra y orando. ¿Estás en ayuno? Estás en ayuno porque estás en comunión con el Señor y tú no estás comiendo. Pues yo no estoy comiendo. Es que Bueno, de verdad es- que no, No. Mira, hay- Quiere decir que ayuna entonces todos los días. No, habría pues, que, yo habría he que ayunado buscar todos el los días. contexto. yo no lo No. miro de esa manera, pero sí. puede Habría ser. que ver el contexto de, No. acuérdense que cuando se hablaba en el Antiguo Testamento de día de reposo también, me voy a tirar un poco más allá. El día de reposo comenzaba a las 6 de la tarde. O sea, hay que ver a partir de qué hora, qué horario se interpreta en la Biblia como ayuno. Bueno, la palabra ayuno en sí es, por ejemplo, cuando nosotros decimos desayunar, Sí, es que estás dejando dejaste el ayuno. el ayuno. Entonces, Pero, mayormente se refiere a ese horario periodos. bien temprano en la mañana, puede ser hasta de madrugada, hasta un ejemplo las 12 del día. Periodo, Un periodo. un periodo de tiempo. Porque, por ejemplo, cuando nosotros, yendo a la palabra, ¿verdad? Lo que estaba hablando Arnaldo, por ejemplo, los judíos comenzaban, ¿verdad? De una hora hasta el otro día, un ayuno de 24 horas, ¿verdad? Por ejemplo, vemos a Esther, que estaba hablando en el principio, ¿verdad? 3 días de ayuno. O sea, o sea, vemos sin tomar. Ahora, si vemos, por ejemplo, el ayuno que hizo Jesús, tuvo 40 días. Claro, oye, eso es algo sobrenatural. Eso tiene que ser algo dirigido por el poder de Dios que, imagínate, porque físicamente tú dejas de tomar agua 7 días y ya tu cuerpo empieza a descomponer, tus órganos empiezan a deteriorarse. ¿Eh? Pero Entonces, eso que está diciendo Jesús está bien, porque él se apartó. se Estaba apartó. orando con el Padre. Él no estaba siguiendo haciendo su día. Sus que- su día No, en eso sí estamos de acuerdo, no es que... normal, lo que sin comer. No. Ajá. Se apartó. Se apartó. Estaba orando nada más. Exacto. Claro, no comía, pero eso estaba en ayuno. Sí. Pero Sí, sí. Ah, hermana, perdón. Adelante. Yo Tony. Yo creo que tenía como 4 años y mi abuela paterna, No sé. ella era la encargada en la iglesia en un rancho, está hablando de un rancho. Entonces ella nos decía, todos éramos los nietecitos, y decía, bueno, me voy a hincar Ok, y gracias. quiero que se hinquen y después se van a ir a jugar porque voy a hacer un ayuno. Y ella oraba y
las únicas palabras que ahora recuerdo, ya casi van a ser 80 años, decía, Dios mío, que te agrades de este ayuno que te estoy ofreciendo. Y únicamente voy a tomar unos traguitos de agua. Cuando ella acababa de orar, ya nos dejaba que jugáramos. Pero ¿por cuánto tiempo? Perdón, no capté eso. Lo hacía. Ella era el ayuno como desde las 8 de la mañana como al mediodía. Ah, ya. No había relojes ahí, pero más o menos ese era el tiempo. Y luego oraba y nos llamaba otra vez y dice, bueno, ya alguien nos escogía algunos de los que ya sabían leer, que le leyeran ciertos capítulos de la Biblia, y lo decía, bueno, espérate, voy a orar. Ella, todo ese tiempo, esas horas, alguien le leía algo de la Biblia y oraba. Y ahora me da mucho gusto que trajo este tema, porque hacía años que no oía en una iglesia acerca del ayuno. Ujú. Sí. Pero nos hace madurar y nos hace crecer, o de repente hemos leído por muchos años quizás algún pasaje, pero cuando estás en ayuno como que lo ves de otra manera, lo entiendes de otra manera. Ujú, ujú. Sí, yo digo, Sí, hermanos, que hay una relación personal sí, tuya con Dios. como una intimidad Sí, porque, con el Señor. por ejemplo, yo les digo, por ejemplo, en mi caso, normalmente yo dejo, por ejemplo, en la mañana, yo no todos los días ayuno, no voy a creer que es todos los días, pero cuando siento que el Señor, el Espíritu Santo me dirige, yo ayuno, y normalmente por ahí a mediodía, a la 1 de la tarde, entonces yo como algo. Pero yo digo que lo que estaba diciendo la hermana Adela, ella siente, y tal vez inconscientemente, pero ahora más consciente que estamos hablando de esto, ella va a decir, bueno, yo me voy qué sé yo, como a las 10 de la mañana o lo que sea, pero estoy enfocada ahí con el Señor, Sí. ¿me entiendes? En ayuno, y sé que estoy haciendo, porque hay gente que ayuna, pero lo hace por salud nada más, pero no es espiritual. Es bueno para el cuerpo ayunar, Sí. es verdad, pero nosotros lo hacemos, bueno, lo podemos hacer también por salud, pero lo hacemos espiritualmente porque nos apartamos para el Señor. Yo pienso que, ¿cómo se dice? Skip, sí, saltar, dejar de comer una comida, ¿verdad? Algunas personas dicen, no, yo lo voy a hacer más, ser unos guiados por el Espíritu Santo a cómo uno va a ayunar. Y yo también estoy de acuerdo de que voy a dejar de comer, pero me voy a poner a hacer muchas cosas. Entonces como que no estoy enfocado, me voy a poner a ver una película. No, si lo voy a hacer, yo digo que ese tiempo debe ser de calidad, eso es verdad, de calidad. Y hay hermanos yo he oído testimonio de hermanos que hasta rentan un hotel, solo se van con el Señor y están ahí 2, 3 días porque tienen que prepararse, qué sé yo, son pastores, van a dar una conferencia y se apartan ese tiempo. Ellos sienten del Señor hacerlo así. Cada uno como Dios le dirija, y depende de la... Ahora también hay que ver, que eso lo vamos a ver más adelante, si nos hace daño. Hay personas que son diabéticos o tienen que tener cuidado. También está el ayuno de Daniel, que Daniel no comió, solamente comió legumbres, más nada que eso, y tomaba agua. ¿Okay? Entonces hay diferentes tipos de ayuno y uno tiene que ver también y chequear con su doctor antes de ponerse un ayuno muy largo. Hermano. Póngale el micrófono al hermano para que no... En cuanto cómo deberíamos realmente ver el ayuno. Si de alguna manera debe de ser un sacrificio el ayuno, porque creo cuando hablamos de dejar de comer, estamos hablando de una necesidad básica que nuestro cuerpo necesita,
que nosotros dejamos de hacer, mortificamos nuestra carne, según tengo entendido, para fortalecer nuestro espíritu. Obviamente sabemos que no ayunamos para cambiar la voluntad de Dios. Pero entonces, ¿cómo puedo ver el ayuno sin un sacrificio? Siento que va muy de la mano. Tú sentir esa necesidad, pero tú crear esa dependencia de Dios y derramar, como decía el hermano Vicente, tu espíritu y poder estar largos periodos de tiempo en la presencia del Señor o en esa comunión con el Señor. Sí, bueno, definitivamente sí te vas a sacrificar porque la carne no quiere dejar de comer. Ni quiere orar. Ni quiere leer la palabra. Nunca quiere. Entonces, el ayuno es voluntario, que yo realmente lo deseo, tengo una necesidad. Yo voy a Dios, a mí se me va a olvidar comer, tomar agua, todo, lo mío es con Dios. Cuando ya yo sienta hambre, ya la comunión se perdió. Ya ahí se perdió la comunión. Porque cuando tú estás enteramente en comunión con Dios, hermano, se olvida todo. La carne se va y se cae el espíritu con el espíritu de Dios. Entonces, cuando eso termina, ahí termina el ayuno. sí, pues O sea, nosotros anhelamos tener el espíritu está dispuesto, dice la palabra, pero a veces nosotros tenemos que como doblegar ese orgullo de decir, porque si esperamos a estar dispuestos o a que el corazón quiera o a que sienta, yo creo que nunca lo vamos a hacer. Es algo que va más allá, que aunque tú no quieras, tú dices, yo lo voy a hacer porque lo necesito, porque es un deleite, tú sabes que es un deleite. Entonces... Bueno, pero es que mismo, mira, todos los ejemplos que hemos visto en la palabra de Dios están muy ligados a buscar a Dios en oración por un motivo que realmente, por una necesidad que tú tengas espiritualmente. Vemos en el Antiguo Testamento cómo Esther buscó en ayuno por 3 días por pedirle misericordia por su pueblo. Vemos la necesidad dice que los apóstoles ayunarán cuando el esposo les sea quitado. O sea, hay una necesidad imperiosa detrás que supera la necesidad básica, y es lo que hace que nosotros apartemos todo porque necesitamos orarle a Dios. Y es precisamente esa es la visión. Si nosotros creo que, y es lo que decía la hermana Tania, si nosotros decimos, bueno, que voy a ayunar los miércoles, no, tú lo estás haciendo por un reglamento, no por un derramar del Espíritu. Cuando tú necesites ayunar, créeme que tú vas a buscar el tiempo, vas a empezar a las 2 de la mañana, a las 5 de la tarde, a las 4 de lo que sea, porque tú dices, yo necesito orar. Y ¿me entiende el punto? Porque yo digo que está bien que en algún momento como iglesia nosotros un día, hermano, mira, tenemos esta necesidad, o no sé, estamos recibiendo ataques del gobierno porque estamos permaneciendo en la palabra y mira... O una enfermedad, ¿o no? O una enfermedad por algún hermano que vemos que y la iglesia está cargada, hermano, mira, yo propongo que todos ayunemos. Empezaremos el ayuno a partir de las 6 de la mañana, el que puede estar en la iglesia o el que no en su casa, pero por una necesidad, ¿entiendes? Pero eso de que, hermano, recuerde que el miércoles hay ayuno, no estás involucrado, o sea, es una imposición. Correcto. Como los fariseos. Lo vamos a hacer como los fariseos. El Señor decía, cuando ayunes no salgas a la calle con la cara así demacrada para decir, este ayuno, no, ya tienes tu recompensa, ayunaste. Si no saben, sino que dice, hermano, no, acabo de ayunar. De ayunar, no, que mira, que estoy así. No, o sea, ese no es el objetivo. Claro. El objetivo es, como mismo el Señor, no, si tú quieres ayunar, tráncate aparte, ayúnale a Dios en los secretos. En la Biblia hay un caso que no se menciona ayuno, pero sin embargo estuvo 3 días, creo que lo dice, o estuvo un tiempo ayunando hasta que el Señor le habló. Y fue Pablo. Lo único que dice, cuando manda al siervo de Dios, dice, ve porque él ora. Pablo llevaba como 3 días en oración sin comer nada. Ananías. Como 3 días. Ahí ponle la para mano. cuando el Señor lo tocó. Dice, él ora. Ya, simplemente. Y, o sea,
Pero le quedó clara esa, ¿verdad? Sí, no, sí. Ok. Cuando hemos visto los pasajes que hemos leído, el Señor asume que todos debemos ayunar, ¿cierto? Entonces, ¿cómo yo concilio que no es un mandato si el Señor asume que todos lo debemos hacer? Porque no lo es. No es realmente un mandato. La palabra no nos dice que lo hagamos, simplemente por eso. O sea, no nos ordena, no es una ordenanza, como decir el bautismo, la Santa Cena, dar, orar. Pero el ayuno no es un mandato, sino que lo vemos que es un beneficio. Y precisamente es el punto, o sea, la lejanía de nuestro esposo es la que nos debe llamar a buscarlo en oración. Uh-huh. Esa necesidad de, Señor, mira, yo sé que tú me salvaste, tú perdonaste mis pecados, pero yo me siento horrible. Yo necesito un tiempo contigo. Y ahí está. Eso es. ¿Qué otra? Creo que ya entendí cuando dijiste la palabra beneficio. Sí. O sea, tiene que ser un anhelo, o sea, es como un deleite. Es un deleite. Esa es la palabra. Aunque sí te vas a sacrificar. Claro, hay un sacrificio. Hay un sacrificio porque vas a dejar de comer, Pero es un deleite a la vez. pero es un deleite a la Pero vez. casi siempre también puede ser también una aflicción de No, tu pero vida. es que mayormente que también lo vas a hacer. Lo que nos mueve al ayuno es una aflicción y no un deleite. Una preocupación. Y de hecho, esos son los puntos que vemos, los ejemplos que vemos. Muy pocas veces un creyente en su deleite, Señor, yo me voy a apartar tanto de... Y sería genial y fabuloso si lo hiciéramos. Pero mayormente lo que nos llama a buscar más de Dios fervientemente cuando estamos en aflicción. Y Ahora, lo que sí, pastor, sí es un mandato y sí se nos manda es la oración. Orar sin cesar. Es la oración. Entonces, Sí. ahí está el punto, ¿entiendes? Si vemos lo que es el ayuno como práctica, entonces vamos primero a estudiar el Antiguo Testamento, todo lo que es el ayuno. Y vamos a ver ahí todo respecto, porque ellos fueron los primeros en ayunar. De hecho, en el Nuevo Testamento, el Hecho de los Apóstoles y los Evangelios, en ese Hecho de los Apóstoles, es una iglesia netamente judaizante y prácticas judaizantes, hasta que llega Pablo, que va para los gentiles. Sin embargo, no vemos en ese Hecho de los Apóstoles, Pablo mandándole, no sé si hay algún texto que le mande a los gentiles a que ayunen. No creo que lo pero sí que oren fervientemente. Sí, de la oración. Ahora, de ahí para allá, sí vemos una iglesia judaizante, que sí seguía las prácticas judías, que son bíblicas. El ayuno es bíblico porque Cristo no lo quitó. No lo Cristo quitó. dijo, van a hacerlo, tienen que hacerlo, van a ayunar. El punto es, si no es bíblico, no es bíblico Es bíblico. hasta que Él venga. Ahora, hay que ver en el contexto que estamos, cómo se hace, cómo debemos, qué nos motiva. Correcto, ¿Qué es el yo- motivo? Mayormente es eso la motivación. ¿Cuál es el motivo que ¿Cuál es nos el motivo? impulsa a Y hacerlo? lo vamos a ver más profundo Y eso lo ahí, vamos a hacer, pero, claro. pero yo sé que hemos aclarado bastantes cosas hoy. El hecho que no es una ordenanza, Ujú, ya lo deja más a una motivación. Claro. ujú, exacto. Porque si Una no necesidad. se ha quitado, entonces Y vamos a ver en definitiva- el Antiguo Testamento cómo lo hacían los judíos, o sea, ¿por qué lo hacían? Y esa práctica hasta llegar hasta el hecho de los hechos, Sí. que es el libro histórico de la iglesia primitiva. Ujú. Entonces vamos a ver que no está quitado, sino el enfoque que le da en uno y en Es otro. totalmente Pero casi diferente. siempre, claro, Por eso digo, la clase que viene vamos a ver esa parte Claro. de lo que es el enfoque y todo el eso. enfoque. Pero definitivamente es una bendición cuando uno lo hace. Y estar en comunión sí, con claro, Dios. sí. Y yo digo que todo cristiano debería practicarlo Sí, cómo no. porque, hermano, siempre estamos afuera haciendo tantas cosas y tantas Yo he cosas estado en y ayuno, a veces yo he estado en ayuno con necesitamos. Iglesia Reformada y verdaderamente, wow, Ujú, un momento especial donde la iglesia, sí. ¿entiendes? Yo he estado en Doya allá. Y- Le voy a preguntar, ¿el ayuno es el único o la única práctica que no es un mandato, pero que se que busca debemos el- hacer? No hay otra práctica que sería, que no es un mandato, pues, que Bueno, sería bueno para nosotros, que El mismo Señor cuando habla de
porque porque tuve hambre, me diste de comer, tuve necesidad y me socorriste, estuve en la prisión. Señor, ¿cuándo hicimos eso? O sea, eso es una práctica, no es una ordenanza, pero es parte del el amor al prójimo. ¿Me entiendes? Son prácticas, no son ordenanzas, pero sí identifican mucho al creyente en su característica, en su andar como creyente. Creo que debemos, y eso creo que lo habíamos hablado, que muchas veces a iglesias se tornan muy doctrinales y le falta lo que es la parte social, la parte de obras sociales. Y esa compensación. Es que yo digo que los frutos de un cristiano se manifiestan, las obras que Dios preparó de antemano se manifiestan. Eso es tan simple. La iglesia o los hermanos. ¿Dios necesita dinero? No. ¿Dios necesita comida? No. Cristo en el texto dice, porque lo hiciste a uno de estos mis más pequeñitos. Sí es un mandato, porque Dios nos manda que nos amemos. ¿Y cómo nosotros podemos ver el amor entre los hermanos? Con los frutos de misericordia, de bondad, no es que el amor, de entrega, de compasión. Entonces, si es un mandato que nos amemos nosotros, derramando eso. No creo que sea un mandato, pero sí es que evidentemente es un fruto del amor de Cristo. Sí, pero bueno, se nos manda. Pero no lo hacemos por amor, lo hacemos porque Dios pone ese deseo y dice, es que tengo que ayudar al hermano. Tengo que socorrerlo. Es amor. Sí, claro, es amor. Es amor, pero un amor que trae fruto. Y porque ese es el fruto fíjate, ayudar. Fíjate si es amor que dice, por cuanto le hiciste a uno de estos mis más pequeñitos. Pero no lo hiciste por obligación, lo hicieron voluntariamente. De hecho, claro. Si hubiera sido obligado, ellos hubieran acordado, sí, debe ser cuando yo se lo hice. Pero dijeron, Señor, ¿cuándo lo hicimos? Dice, no, cuando me viste hambriento y me diste de comer. Se lo hiciste a mis hermanos. Exacto. Y el contexto es hermanos. El contexto es hermanos. No, es que de hecho la palabra prójimo mayormente es hacia tus hermanos. Porque a veces tú dices, ven a uno de la calle y él, no, ese es mi prójimo. No, ese no es mi prójimo. De hecho, cuando Dios le hablaba, dice, ¿quién era el que le habían dado golpe? Dice, Esteban. Sí, no. ¿Qué tal? Cuando Dios hace la parábola del El samaritano. Era un gentil, era un samaritano. Sí, pero sí, porque el samaritano fue el que pasó. Dice, ¿por qué? Porque el samaritano era enemigo de los judíos. Enemigo de los judíos. Él lo pone inmundo. Por la otra parte, era un inmundo. Los samaritanos eran los... tenían mucho acercamiento con los judíos, pero ellos tenían parte de los judíos lo que eran rechazados. Exacto. Entonces, eran rechazados porque para ellos eran inmundos. Parte de la familia, aunque los judíos no lo quisieran, ellos eran parte de la familia. Entonces, por eso es que cuando tú le haces un favor al prójimo, mi prójimo no es el que pasa por la calle que yo no conozco, no, mi prójimo es el que mi hermano, así sea un hermano de otra iglesia que profesa la misma fe, que esté pasando necesidad, ese es mi prójimo, porque ese es mi hermano en Cristo. Y hay que entender muchas veces se equivocan, no, porque ese es el amor al prójimo. Primero que saca por la calle, mira, no, espérate, porque a lo mejor tienes un hermano de tu iglesia o de iglesia vecina que está pasando mucha necesidad y realmente ese es tu prójimo y debería estar más preocupado por ese que por el de la calle. Sí, otro texto que apoya eso que está diciendo Arnaldo es el que dice, no me acuerdo ahora exacto, pero dice que por cuanto lo hiciste, no, ese no es. Dice que hacer bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. Sí. A todos, pero mayormente. Quiere decir, hermanos, la verdad es que tenemos que hacerle bien a todo el mundo. Pero realmente lo que dice el texto, si tú ves un hermano que está pasando necesidad, fíjese hasta dónde el Señor, por eso yo siempre digo que un hermano es tan importante, porque ese sí realmente es tu familia. A veces nosotros no podemos comprender esto, pero un hermano en Cristo viene siendo más que un hermano en la carne. Porque el hermano en Cristo va a ser tu hermano siempre. Es más. ¿Por qué? Porque tu hermano va a ser tu hermano para siempre, por la eternidad y todo. Pero un hermano, si nunca el Señor lo salva, si no se convierte, después se va a morir. Y claro, es nuestra familia, los amamos. Es familia, pero no nos entiende.
de la No lo familia, vamos a descuidar, vamos a atenderlo, estamos en Cubano, pero mayormente vamos a hacer bien a lo de la fe. a lo de la Yo familia. te digo, mira, un ejemplo. Yo tengo más afinidad o mis conversaciones están más unidas cuando yo hablo con Vicente, cuando yo hablo con mi hermano Danca de arriba, que cuando hablo con mi propio hermano. Claro, Porque llega un momento en que evidentemente no puedo despegar la palabra Cristo de mis conversaciones y ahí se acostumbra con ya tú vienes de nuevo con la que Cristo ni que Dios, y ahí se acabó. O sea, entonces ahí es donde estamos. Yo tengo más afinidad con mi hermano, con ustedes, que tenemos a un Padre Celestial en común, que hasta con mi propio hermano, que está codo a codo desde la cuna conmigo, Sí. por la diferencia que la hace Cristo en el corazón de un ser humano. Y es así. es que nos une un mismo espíritu y eso es lo tremendo. Qué bueno. Bueno, De una cosa para otra, pero bueno. sí. Sin la otra. Qué bueno, qué bueno. Me encantan las clases así donde podemos compartir muchas cosas. Hermanos,